Bienvenidos a la UNAM Responde, un programa diseñado para informar y resolver dudas en torno a la pandemia, de modo que podamos tomar, tanto en lo individual como en lo colectivo, las mejores decisiones. Escucharemos a especialistas de la UNAM y veremos cápsulas preparadas para darnos consejos sobre cómo pasar una mejor cuarentena. Hoy, que se ha declarado la fase 3 en México, tendremos el enorme privilegio de conversar con el doctor Narro Robles, ex rector de esta casa de estudios y exsecretario de Salud en administraciones anteriores. Les recuerdo, por supuesto, que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, y que pueden escribirnos con preguntas y comentarios a los números que ahora ven en la pantalla. Los digo en voz alta: 55 54 73 33 17 y 55 54 73 16 67. Y bueno, para comenzar emisión, vamos a ver qué es lo que pasa en México ahora que se ha declarado la fase 3. El Estado de México y los hospitales de la ciudad, en este momento tenemos un 34% de capacidad todavía, es decir, hay 34% de saturación, pero como ustedes están viendo, pues va creciendo de manera importante. Con todo esto, hoy queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos, de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles. El día de ayer se logró que 179 países, que es el 93% de la Organización de las Naciones Unidas, aprobara esta resolución. Quiero felicitar al embajador de la Fuente, que por cierto ya dio negativo su examen, su test último de coronavirus. Decirles que con la caída en el precio del petróleo hay un agravamiento de la crisis económica mundial, que desde luego nos va a afectar. Pues bueno, esto en cuanto a México. En cuanto al mundo, pues en Estados Unidos estamos contabilizando más de 40,000 muertos. Por otro lado, en Europa parece que la curva se va aplanando. Veamos qué nos ha preparado el equipo de producción en cuanto a noticias del mundo. En Estados Unidos, Trump anuncia que suspenderá temporalmente la inmigración. Italia informa el menor número de muertes por COVID-19 en una semana, mientras el ritmo de nuevas infecciones se desacelera. En Nueva York, enfermeras demandan al Estado por condiciones de trabajo peligrosas en medio de la pandemia. Francia se convierte en el cuarto país en registrar más de 20,000 muertes por coronavirus. Singapur extiende medidas de distanciamiento social hasta el 1 de junio. En Ecuador, el número de casos supera los 10,000. Brasil, el epicentro latinoamericano, registra más de 2,570 muertes. En Argentina, donde hay más de 3,000 contagiados y 142 fallecidos, las ventas de las empresas han caído más del 64% por la cuarentena. Colombia registra casi los 4,000 casos y llega a los 189 decesos. La cuarentena en el país se prolongará hasta el 11 de mayo. En Bolivia, 30 municipios han optado por el encapsulamiento, un tipo de aislamiento que prohíbe el tránsito de personas para frenar la propagación del coronavirus. Venezuela recibe 22 toneladas de insumos y equipos médicos por parte de la Cruz Roja. En Canadá, el número de muertes por COVID-19 incrementa casi en un 7%. China afirma que ha sido transparente en sus reportes sobre el coronavirus. Nueva Zelanda relajará algunas de sus restricciones, de las más estrictas del mundo, a partir del próximo lunes. Ghana se convierte en el primer país de África en levantar el bloqueo por coronavirus. La directora general del Fondo Monetario Internacional dijo que la crisis por COVID-19 es la peor desde la Gran Depresión. Mundo convulso y mundo también de cifras. Por eso agradecemos la presencia del doctor Carlos Rosales, quien nos va a dar una pequeña interpretación de cifras.
Buenas tardes. Qué bueno que sigue con nosotros en la UNAM Responde. Se han alcanzado más de 8,000 casos confirmados de infección por coronavirus en nuestro país. Para hacer una evaluación de cómo se está desarrollando la pandemia en México, podemos comparar los diferentes lugares viendo la incidencia de infección. Esto es, cuántos casos se presentan por cada 100,000 habitantes en las diferentes partes del país. De esta manera vemos que en el centro del país, en la Ciudad de México, el número de personas infectadas sigue siendo el más alto. Al norte, el estado de Baja California, al sur, Quintana Roo, lo mismo en el Pacífico con Sinaloa o en el Golfo con Tabasco, vemos que la incidencia es muy alta y muy cercana a la de la Ciudad de México. Entonces, puede haber muchas infecciones en muchas partes del país. Sin embargo, cuando comparamos el desempeño de estas infecciones, vemos que la letalidad, esto es, el número de defunciones por cada 100 casos confirmados, varía muchísimo. Y ahora, lugares como Chihuahua, Durango, Colima, seguido de Michoacán e Hidalgo, presentan la mayor letalidad. Esto es, hay mayor número de defunciones en esos estados por 100 casos confirmados de infección. Esto quiere decir que aún en los lugares donde hay pocos casos, el riesgo puede ser muy alto. No se confíe. En estos momentos lo mejor es no infectarse. Y para esto, sigamos las recomendaciones del sector salud. Mantengamos una sana distancia, lavémonos regularmente las manos y evitemos tocarnos la cara. Por favor, cuídense mucho. Gracias. Ahora regresamos al estudio de TV UNAM. Muchas gracias al doctor Rosales por sus participaciones siempre muy ilustrativas. Y bueno, ahora vamos a pasar a la conversación con el doctor Narro Robles, a quien tenemos en pantalla. Muy buenas tardes, doctor. Es un gusto recibirlo aquí en este programa. Bueno, que nos reciba usted desde su casa, que nos recibamos mutuamente en este programa, pues lo recordamos con mucho cariño como es rector de esta casa de estudios y asimismo lo recordamos como secretario de Salud en la administración anterior. Sí, Yael, me da muchísimo gusto estar con ustedes, con el gran equipo de TV UNAM, y a través de la frecuencia de nuestra TV UNAM, de nuestra universidad, poder llegar a muchas partes del territorio nacional, por supuesto, y mucho más allá, todas las nuevas modalidades y formas que se tienen. Un placer para mí platicar con usted, Yael. Muchísimas gracias. Pues pasemos directamente al gran tema. Estamos en fase 3. ¿Cómo nos encontramos para recibir esta fase de la pandemia? Pues sí, estamos en la fase 3, efectivamente, en esta fase de crecimiento acelerado en el número de los casos. Esto se venía a venir, no hay ninguna duda, en una epidemia de esta naturaleza, en una pandemia que afecta a más de 200 países en el mundo, necesariamente se pasa por estas etapas o con enorme frecuencia en casi todos los casos, salvo en aquellos sitios donde los casos importados se logran detectar tempranamente, se aíslan a los contactos. Pero lo que quiero decir es, esta era una etapa que estaba prevista, que era evidente que íbamos a llegar. Ya el día de hoy formalmente se dijo, se había anticipado desde la semana pasada que hay diferencias regionales. El doctor Rosales nos hablaba de esas diferencias y pues ya estamos en ella, y ahora lo que tenemos que hacer es actuar con una enorme responsabilidad, profundizar las medidas de prevención, las que nos puedan ayudar y mantenernos en el confinamiento domiciliario, mantener la sana distancia, disminuir al máximo la movilidad
y por supuesto medidas de higiene, seguir las medidas de higiene. ¿Cómo evalúa, doctor, la estrategia nacional actual para enfrentar esta crisis? Yo he sido crítico de cómo se han planteado las cosas, no puedo dejar de serlo. Creo que actuamos tarde, creo que la autoridad sanitaria debió haberse ejercido con mucha mayor capacidad y liderazgo. Creo que nos ha faltado eso. Y sin embargo, estamos en una etapa en la que ya llegamos a este momento en el que se tiene que ser muy, muy responsable y actuar de otra manera. Lo único que conseguiríamos es, por supuesto, profundizar los problemas, incrementar los riesgos, y yo creo que eso, por supuesto, a nadie le conviene. Llegará el momento, sin duda, Yael, en el que tendremos que hacer un recuento de qué es lo que pasó, aprender de lo que no se hizo bien y no volver a repetirlo. En este tema del aprendizaje, hemos aprendido, tuvimos una primera pandemia hace unos 10 años, de hecho usted era rector en ese momento de la universidad. ¿Hay lecciones que estamos aplicando? Hay lecciones y hay sistemas, pero también, y lo digo con mucha honestidad intelectual, hay situaciones que no se han superado. A ver, desarrollamos como país, a partir de la pandemia de influenza por el virus H1N1, un sistema centinela de vigilancia epidemiológica que ha venido monitoreando a la influenza, el desarrollo de la influenza y algunos otros padecimientos, pero parecería que no nos dimos cuenta que este sistema sirve para tener la vigilancia epidemiológica, pero no necesariamente sirve para determinar las políticas de salud. Estas políticas tienen que formularse de otra manera y a la luz de la evidencia en el número de casos. Y aquí es donde fallamos. No tuvimos la capacidad de entender que era indispensable identificar tempranamente el mayor número de casos. Y esto solo se puede hacer haciendo las pruebas diagnósticas a los pacientes, a los casos sospechosos de tener coronavirus y, por supuesto, Yael, a los contactos de todos ellos. En esta etapa esto ya no puede hacerse, ya no tiene ese valor predictivo del curso de la epidemia, ya no nos da la información que requerimos. Entonces, por supuesto que hay aprendizajes, por supuesto que hay una infraestructura que se desarrolló a lo largo de estos últimos 11 años. Recordemos que fue en 2009 cuando tuvimos ese problema de la influenza, y lo que aún me preocupa es que queramos pedirle al modelo Centinela respuestas a temas que no está capacitado para dar. Las 475 unidades, Yael, no son estadísticamente representativas de lo que pasa en el país. Hay entidades federativas, Oaxaca, por ejemplo, con 4 millones de habitantes, que solamente tiene 12 unidades centinelas. Y Baja California, con menos de 1 millón o 1 millón de habitantes, Baja Sur, tiene 11 unidades centinelas. Oaxaca tiene 570 municipios. Baja California Sur, creo, son 5. Entonces, hay cosas que no podemos tratar de forzar el sistema para pronosticar, para estimar, para calcular qué es lo que va a pasar dentro de un mes con los aparentemente 900 municipios que no tienen contagios, que no tienen
infecciones o casos referidos. Es absurdo pretender hacerlo. Pero entonces, ¿qué nos queda? Si por un lado no supimos o no pudimos por falta de insumos, no lo sé, aquí también es una pregunta, no supimos o simplemente no pudimos actuar de manera pertinente, digamos, cuando todavía era posible, ¿y qué nos queda si no podemos usar estas unidades Centinela? No, sí las podemos usar y hay que seguir aprovechando la información. Es a partir de esas unidades y de las notificaciones adicionales que las autoridades en las entidades federativas, los hospitales y los particulares están formulando, que se están nutriendo toda esta información. Pero lo que tenemos que entender es que el número de casos que se han dado como oficialmente reconocidos casos de coronavirus no representan ni por mucho la totalidad de los casos presentes, de las infecciones presentes. El día de ayer se notificó que son 8,772 los casos, pero como el propio subsecretario lo ha reconocido, hay muchos más que no están en esta contabilidad. Y cuando uno dice muchos más, de pronto nos han dicho que es un factor de 8 y que entonces uno puede estar estimando algo así como 60,000 casos. Pero también nos ha dicho el subsecretario, cuidado, que a lo mejor en realidad el factor por el que habría que multiplicar es de 30 o un poco más. Y entonces sí estaríamos hablando de más de 250,000 casos en nuestro país. Muy bien. Hace un momento mencionó que ve una falta de liderazgo, o que ha habido una falta de liderazgo. Sin embargo, me gustaría que nos dijera si no hay cierto peligro en la politización del tema de salud. Sí, y es clarísimo, Yael, y me parece que es terrible cuando temas tan técnicos, tan de salud pública, se politizan. Por eso preocupa que no hubiéramos podido conseguir ese liderazgo. Perdón, yo no lo estoy diciendo nada más, simplemente refiero lo que está pasando en la disputa entre algunos gobiernos de las entidades federativas y lo que sucede con la federación. Simplemente estoy apuntando que en algunos medios de comunicación se han hecho señalamientos duros, muy duros, descalificatorios de lo que está pasando. Y aquí lo que debimos también haber entendido y lo que todavía podemos hacer o debemos hacer es darle al Consejo de Salubridad General una mayor capacidad. Es la autoridad máxima en casos de epidemias como la que estamos enfrentando, y su papel ha sido más bien discreto para ser casi diplomático. De acuerdo. Creo que nos vamos a ir a un corte. Faltan... Disculpe, no, todavía me señalan del equipo de producción que todavía tenemos un poquito de tiempo. Yo quisiera preguntar justamente, usted menciona el Consejo de Salubridad General. ¿Cuántas cabezas? O sea, esto podría ser como la cabeza, como la autoridad máxima, porque siento que nos encontramos bastante confundidos, y no solo en México, sino en muchos países, entre la autoridad sanitaria, generalmente representado, en México por Hugo López-Gatell, en Brasil por un ministro que ha sido recientemente destituido, en Estados Unidos por Fauci, y casi siempre encontrados, o por lo menos en una como posición bicéfala, con el titular del gobierno, con el presidente. No sé si es necesario, si este Consejo de Salubridad podría precisamente juntar estos liderazgos en uno, o hacer una sola cabeza. El Consejo de Salubridad General, exactamente, el Consejo de Salubridad General es un órgano establecido en la Constitución de la República y se le confiere la capacidad
de ser autoridad sanitaria. Las autoridades sanitarias son el presidente de la República, el Consejo de Salubridad General, el secretario de Salud y, por supuesto, estoy hablando ahorita de la parte federal. Por supuesto que también hay capacidad de tener esa autoridad en las entidades federativas con los gobiernos estatales. Bueno, por supuesto que se debe aprovechar lo que tenemos. Este Consejo de Salubridad General, que tiene una larguísima existencia en nuestro país, por ahí de 1841 fue establecido como Consejo Superior de Salubridad, y en 1917, en la Constitución de la República, pasa a ser el Consejo de Salubridad General. Ahí está el presidente de la República, ahí está el secretario de Salud, ahí están un buen número de secretarios que tienen que ver con la economía, con la educación, con el gobierno interior, con la gobernanza del país. Ahí están las vías de comunicación representadas. Ahí están otras instituciones, el IMSS, el ISSSTE, por ejemplo, las Fuerzas Armadas. Ahí está ocupando un lugar con voz y con voto el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Enrique Graue en este caso, y por supuesto los presidentes, en este caso la presidenta de la Academia Nacional de Medicina y el presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, más otros vocales que son participantes que tienen voz, que no tienen voto, y donde hay otras instituciones de educación superior. Ese es un espacio extraordinario para ejercer el liderazgo, para convocar, porque ahí está la representación de las entidades federativas. Ese era el espacio, ese es y debe ser el espacio para resolver muchas de las diferencias y para evitar que se politice un tema que debe ser extraordinariamente técnico, extraordinariamente integral, que debe y requiere ver los aspectos de la economía, de la sociedad, de nuestra población, del empleo, en fin. Importantísimo este paso temporal de el era, ahí era el lugar, a ese lugar. Si lo permite, doctor, vamos a irnos a un corte y volvemos en un ratito más a terminar esta entrevista. Y bueno, pues gracias. Nosotros nos vamos entonces a corte y los dejamos, entre tanto, con una cápsula sobre cómo limpiar los lentes. Aparato esencial que ponemos cerca de los ojos y ahora ya sabemos que por ahí también puede haber contagios. Pues bueno, y entre las últimas noticias, la Cámara de Diputados ha decidido otorgar a la UNAM 125 millones de pesos. Al declararse el ingreso de México a la fase 3 de la pandemia COVID-19, se decidió cambiar la dinámica de este acto y hoy, al mediodía, a través de un enlace virtual, se hizo entrega del apoyo económico con el que se podrán adquirir 400,000 kits para la protección de médicos, internistas y residentes de los hospitales que atienden los casos de COVID-19. Cada uno de estos kits, con un valor de 314 pesos, incluye batas desechables, gorros quirúrgicos, cubrebotas, caretas, guantes y cubrebocas. El enlace coordinado por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, tuvo la participación del rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas,
así como de representantes de grupos parlamentarios quienes expresaron la confianza en la Universidad Nacional para el aprovechamiento de los recursos donados. Este monto donado se deriva de otro recorte que hizo la Cámara de Diputados a su gasto de este año. Y si usted también quiere sumarse a esta campaña de ayuda, puede realizar su donativo a través de Banamex. Muy bien, bueno, después de estas gratísimas noticias, creo que es hora de nutrirse correctamente y fortalecer el sistema inmunológico. Vámonos a la cápsula que nos han preparado con consejos en este sentido. Hola, ¿cómo están? Me presento, soy Majo Gallardo, nutrióloga clínica y deportiva, y el día de hoy vamos a hablar de cómo fortalecer nuestro sistema inmune. ¿Qué es el sistema inmune o el sistema inmunológico? Es el encargado de evitar que nos contagiemos de enfermedades respiratorias o pulmonares. Ahorita en la situación que estamos viviendo mundialmente, que es el COVID-19, tenemos que tener súper fuerte nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo lo podemos fortalecer? Muy fácil, desde nuestra alacena a nuestro refrigerador, consumiendo alimentos ricos en vitamina C, como la naranja, la piña, guayaba, kiwi, fresa, limón o incluso verduras como los pimientos y el chile morrón. Estos alimentos vamos a tratar de meterlos en nuestra alimentación diaria o en nuestras recetas para poder consumir vitamina C necesaria. Otra de las cosas que podemos hacer es consumir jengibre y cúrcuma, puede ser en polvo o puede ser la raíz hervida, licuada y tomarnos como si fuera un pequeño shot por las mañanas. Eso nos va a ayudar muchísimo. Si de plano no puedes consumir estos alimentos, lo que te puede ayudar es comprar un suplemento de vitamina C en la farmacia y la porción necesaria es un gramo por persona. Casi todos los suplementos vienen por este gramaje, que son 1000 miligramos o 1 gramo, y también te puede ayudar. Otra manera de fortalecer nuestro sistema inmune súper importante es mantenernos lo más activo posible, tratar de bajar, subir escaleras si estoy en una casa o estar paseando de un cuarto a otro, y eso va a ayudar a que nuestro sistema inmune se mantenga fortalecido. Tomar mucha agua y descansar. No desvelarnos, no estar estresados, estar relajados y dormir bien también puede fortalecer nuestro sistema inmune. Ahora, si estás con una enfermedad que mantiene tu sistema inmunológico bajo, vas a tratar de mantenerte lo más posible en casa y que alguien más salga por ti, ya que el sistema inmune se puede fortalecer, pero hay enfermedades que lo mantienen como bajo, suprimido, entonces es importante que te mantengas en casa. Y para más información me puedes seguir en Facebook o en Instagram como Numa Nutrición. Como también tenemos que alimentar nuestro sistema neuronal, tenemos la oferta del Sistema de Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Como sabemos, es amplísimo y por ello nos va a guiar Anel Pérez a través de toda esta oferta. Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Cultura UNAM en Casa. Hoy le quiero recomendar que disfrute y conozca la enorme colección de Voz Viva de México o Voz Viva de América Latina. Este es un proyecto, es una colección de literatura en voz de los propios autores. Se leen más de 1000 documentos sonoros que están resguardados ahí en voz viva. Puede escuchar las voces del propio Alfonso Reyes, que en tiempos de Max Haupt fue el primero en grabar estos discos o estas acciones sonoras en las que podemos encontrar a muchos de los premiados con los más importantes distintivos de la literatura, como el Premio Cervantes, como el Nobel de Literatura, como la Princesa de Asturias. Yo le recomiendo, por ejemplo, que escuche ahora que estamos celebrando todavía el aniversario luctuoso de García Márquez, un fragmento de 100 años de soledad, Perro de Goya de David Huerta, entre otros muchos autores y autoras que conforman Voz Viva de México y Voz Viva de América Latina. Por otra parte, les recomiendo también que se meta a Casa del Lago, este espacio que está ahora virtualizado en tercera dimensión, y que disfrute, por ejemplo, de la inauguración de la exposición Playtime de Violeta Orcasitas, que integra obras nacionales e internacionales digitales,
de proyectos que piensan las ideas de normalidad y de cotidianidad. Se va a estrenar una pieza por semana, busque la información en Casa del Lago, /en casa. Ya están también premiados los ganadores del concurso que lanzamos hace algunas semanas de carteles digitales que se llama ¿Qué nos toca? COVID-19, así que puede verla en las rejas virtuales de la propia Casa del Lago, en la misma dirección. Y aquí en TV UNAM no puede perderse del estreno del ciclo La vida en territorios en guerra, con el documental Sin lugar para las lágrimas, de Reyhan Tuvi, realizado en Turquía en 2017. Este es un viaje de solidaridad, vida y muerte que comienza en un pequeño pueblo fronterizo de Turquía y que continúa en una ciudad en Siria, la Siria devastada por la guerra. Eso lo puede ver hoy en punto de las 19:30 horas. Y volvemos a TV UNAM con mi compañera Rosa, a quien yo le agradezco muchísimo a ella y a todo el equipo de TV UNAM que hace posible que todos los días se transmite en vivo en este programa especial de La UNAM Responde ante este periodo de contingencia. Yo lo veo mañana con más información y recuerde que estamos muy cerca del 23 de abril, el Día Internacional del Libro y Derechos de Autor, y vamos a celebrar la fiesta del libro y la rosa por primera vez virtualmente. Va a estar buenísimo, no se lo pierdan. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a Anel por sus recomendaciones. Y ahora nos vamos a preguntar quiénes son los grupos más vulnerables ante esta crisis por COVID-19. Vámonos a una cápsula preparada por el equipo de En Trending. Existen sectores de la sociedad mexicana que por determinadas condiciones son más vulnerables frente a una pandemia como la del coronavirus, que deja a su paso una crisis tanto sanitaria como económica, con repercusiones más graves y afectando en mayor medida a estos grupos. La vulnerabilidad en salud se entiende como la desprotección de ciertos grupos poblacionales ante daños potenciales debido a la falta de recursos sociales, económicos o institucionales. Según la Organización Mundial de la Salud, las personas más vulnerables frente al COVID-19 son las mayores de 60 años, personas con problemas crónicos, que padezcan diabetes, obesidad, mujeres embarazadas, personas con cáncer, en diálisis o quienes reciban medicamentos para deprimir su sistema inmunológico. Es más, digamos que ataca más a las personas adultas mayores. Se ha observado muchísimo esta mayor riesgo y mayor mortalidad en las personas adultas mayores. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señala que la infección en personas de 60 años o más es más preocupante por el deterioro natural de su sistema inmunológico, ya que pueden tardar más en reponerse, agravar su estado y tener más riesgo de fallecer a causa de esta pandemia. Este grupo también se ve afectado en lo económico, pues únicamente el 30% de las personas adultos mayores en México tienen pensiones. El sistema de pensiones en México es uno de los sistemas más fragmentados que hay en el mundo. Tenemos muchísimos sistemas de pensiones, pero son todos bastante precarios, ¿no? La gran mayoría son bastante precarios, de un ingreso muy bajo, y lo tienen muy pocas personas. Muchos adultos mayores no tienen un ingreso seguro. Algunos se mantienen del comercio informal, donde el ingreso ha disminuido por falta de ventas. Otros laboran como empacadores voluntarios en tiendas de autoservicio y desde hace 3 semanas dejaron la actividad debido al confinamiento como medida de prevención. Ante la crisis sanitaria desatada, el Estado debe garantizar la entrega de insumos suficientes para atender debidamente a la población contagiada por COVID-19 en clínicas y hospitales, donde también se debe salvaguardar la integridad de los cuerpos médicos y personal de salud, ya que son los más expuestos a contagios y hoy son otro grupo vulnerable. Gobiernos de todo el mundo han implementado estrategias para protegerlos. Hablamos de médicos, enfermeras, camilleros, personal de intendencia, administrativos. Sin embargo, en México se han reportado situaciones que delatan la vulnerabilidad de estos trabajadores al desempeñar sus funciones, como falta de espacios de atención, equipo, materiales y falta de capacitación para atender la pandemia. Además, se han reportado numerosos contagios de coronavirus entre el personal de al menos 4 hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que ha causado que el personal médico exija al gobierno que se implementen las medidas mínimas necesarias para garantizar su seguridad a la brevedad. Y en otro ámbito, ¿cuáles han sido los memes de mayor éxito durante este periodo de cuarentena? Veamos qué nos ha preparado No Memes. Interrumpimos
Hacemos este programa para informarles que No Memes les tiene algo divertido que compartir. Y si quieren saber más, los esperamos lunes 9:15 de la noche por TV UNAM. Pues esto con los memes. Después de este toque de humor nos vamos a ir a un corte, pero antes veamos la cápsula de recomendaciones para quedarse en casa. ¿Cómo sobrevivir el aislamiento por cuarentena? Mantén la calma. Sé optimista. ¿Qué les parece estudiar? Establece rutinas. Planea las actividades de tu día. Lee muchos libros. Retoma tus pasatiempos. Ejercítate en casa. Aprende cosas nuevas. Llama o conéctate con tus amigos. Puedes ayudar a los demás. No compartas noticias falsas. Infórmate y verifica tus fuentes. Y por favor, lo más importante, quédate en casa. Estamos de vuelta con el doctor Narro Robles, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y ex secretario de Salud en la anterior administración. Doctor, siga aquí con nosotros. Aquí estoy, listo para seguir esta conversación. Perfecto, listo y en toda salud. Dígame, ¿cómo ve? Porque su punto de vista es particularmente interesante cuando usted dirigió esta casa de estudios. ¿Cómo ve las labores que está desempeñando la universidad en este año 2020 frente a la epidemia? Pues va a parecer un promocional de la universidad, pero realmente déjenme decir y compartir con todo el auditorio que está siguiendo este programa, que estoy seguro que es muy amplio. Debo decir que es realmente un orgullo tener una institución en México como la nuestra, como nuestra casa, como nuestra UNAM. Es una institución maravillosa. Ahorita, simplemente al estar viendo las cosas que han pasado, las cápsulas que se han preparado, la información que se ha compartido, los asuntos de cultura, los asuntos de salud, el análisis epidemiológico que hizo el doctor Rosales en algún momento, lo que usted ha informado, Yael, de lo que pasa en el mundo, en América Latina, la parte de la cultura, no memes. Qué cosa más maravillosa, de sentido del humor, consejos prácticos, realmente es maravilloso. Y cuando uno va disecando las posibilidades, uno llega y dice, qué orgullo que México tenga una institución de cultura, de investigación, de compromiso social como la universidad. Saber que hoy el rector recibió como parte de un reconocimiento por la Cámara de Diputados una cantidad importante de recursos financieros para aplicarse en los miles
miles de residentes que cursan su especialidad en un programa universitario, para protegerlos, porque ellos están en la primera línea, en el primer eslabón del frente en contra del coronavirus. Entonces, Yael, tengo que decirlo, es maravilloso lo que la UNAM hace día a día, maravillosa la capacidad de respuesta que puede tener. Es ahí donde México tiene que aprovechar a los grandes científicos y a los grandes humanistas. El problema que hoy la humanidad está viviendo, Yael, es un problema generado por un virus, pero no nada más. Es un problema generado por los estilos de vida de nuestras sociedades, por la globalización, por la movilidad que tenemos. Es un problema que requiere de respuestas científicas, pero también de respuestas éticas. Y si hay una institución que tenga la posibilidad de sumar ciencia, humanidades, tecnología, sensibilidad social, compromiso social, perdón que lo diga, es nuestra casa de estudios, nuestra gran Universidad Nacional Autónoma de México. Si lo entiendo bien, no solo estamos hablando entonces de la UNAM, no se detiene este programa en que todos los institutos, todos los centros de investigación están apoyando a la emergencia nacional, sino estamos también hablando de reconstrucción, de propuestas nuevas para una construcción más innovadora, más sana quizás. Sí, Yael, efectivamente, yo soy uno de los muchos que lo han dicho, que lo he escrito, que lo sigo reiterando. Que es uno de los grandes problemas que ha enfrentado el mundo, la humanidad, en los últimos 75 años. Hay que recordar que grandes dignatarios, grandes jefes de gobierno y de Estado en el mundo, personajes que dirigen instituciones multinacionales, el secretario general de las Naciones Unidas, el director general de la Organización Mundial de la Salud, personajes que están en el mundo de las finanzas, de la economía, en el mundo de lo social, la directora de la CEPAL, por ejemplo, se han pronunciado, y parte del elemento que es común denominador es señalar las cosas. Cuando pase esta emergencia, las cosas habrán de ser diferentes. Esta es también una ocasión para revisar nuestro modelo de valores y principios. Ahí está también parte de la respuesta. Y en efecto, desde la universidad, nuestros grandes pensadores, nuestras y nuestros filósofos pueden hacer un aporte fundamental. Nuestros sociólogos, nuestros científicos sociales, los economistas universitarios lo están haciendo. En todos y cada uno de los espacios, la voz de los universitarios se escucha, y eso tiene que agradecerlo nuestra sociedad. En esta circunstancia estamos viendo también muchos cambios en cuanto a enseñanza, en cuanto a investigación. ¿Cuál es el futuro de la enseñanza a distancia, por ejemplo, o de la investigación de grupos que se comunican únicamente de manera virtual? Hay un gran espacio, Yael, no tengo ninguna duda, hay una enorme cantidad de posibilidades. Esta crisis, como todas las crisis, es una oportunidad. Es una oportunidad para entender que tenemos que aprovechar el gran desarrollo científico y tecnológico que se ha alcanzado, que las formas de enseñanza tendrán que sumar más todavía estas posibilidades, que las formas de entretenimiento tienen que transformarse, que el aprovechamiento de la información, de los libros, de los conciertos, de las visitas virtuales a museos, a espacios públicos, tiene que fortalecerse. Yo estoy convencido
que después de todo esto vamos a tener una enorme oportunidad y que los jóvenes van a tener que potenciar todas sus capacidades y tener, en el caso de nuestro país, un mucho mayor desarrollo en el pensamiento, en la riqueza espiritual, en el saber, en el acceso a medios tecnológicos, en fin, hay grandes posibilidades. La investigación se va a fortalecer, tampoco tengo dudas. Los matemáticos, los físicos, los biomédicos, los ingenieros, en muchos espacios de la investigación científica va a haber desarrollos. Pero tiene la sociedad, el gobierno, los legisladores, tienen que entender algo que es muy importante. Esto requiere apoyo, requiere presupuesto. México tiene que hacer una mayor inversión en ciencia y tecnología, en educación superior. Nos duele mucho que todavía estemos por abajo del promedio. México está por abajo del promedio de América Latina en cobertura de educación superior. Tenemos que hacer muchas cosas y tenemos que hacerlas con un elemento, con la unidad. México requiere unidad. Tenemos que estar unidos. Tenemos que terminar con las divisiones, las fracturas y los enfrentamientos. Por eso, al final, la crisis va a dejar, como en todas las historias o en todas las épocas y en toda la historia de la sociedad humana, va a dejar cosas que son trascendentes y que van a permitir la superación. Estoy seguro de eso. Que absolutamente esperanzador, porque pues todos estamos siempre muy asustados por la crisis económica por venir, por la probable falta de apoyo que puede haber para los estudios, para las universidades. Es un bálsamo escucharlo. Vamos a tratar de, en efecto, seguir pensando como usted, porque me parece que esta unidad puede lograrlo todo. En cuanto a la comunidad universitaria, estamos todos esperando una vuelta a la normalidad, pero podríamos esperar que esta vuelta a la normalidad no sea la normalidad tal como antes, sino que haya ya una especie de estado híbrido en la universidad, en el que no se tenga uno todo el tiempo que desplazar contaminando, en el que no tengan todo el tiempo que ocuparse de las aulas. ¿O cómo va a ser ese regreso a la normalidad? Sí, yo creo que la normalidad se va a alcanzar de una manera diferente. Vamos a aprovechar muchas potencialidades que no habíamos tenido que aprovecharlas. Hoy las estamos utilizando. Estos mecanismos, estas formas de comunicación a distancia, este enriquecimiento del espíritu a través de métodos distintos que la propia visita al museo, este acceso provocado y aprovechado para consultar libros, para ver películas, para ver obras de teatro, este enriquecimiento personal al que nos ha forzado el confinamiento, esta reflexión personal propia, íntima y además después compartida con la familia más cercana, con la esposa, el esposo, con los hijos, con los padres y con los amigos más cercanos, esta forma de ver que la vida no es por ningún motivo, ni la felicidad, ni el éxito, ni la vida misma representan tener dinero, propiedades, recursos y en cantidades brutales, que la felicidad y el éxito están en otros indicadores, eso nos va a hacer regresar a una normalidad que va a ser diferente, que va a ser mucho mejor. Yo soy un optimista, siempre lo he dicho, pero estoy convencido de que este gran problema que enfrentamos nos va a generar cambios, nos va a generar maneras distintas, va a repercutir y a transformar estilos de vida y que esto va a ser para mejor.
Muchísimas gracias, doctor, por su optimismo, por sus claras y profundas ideas. Espero volver a conversar con usted muy pronto. Siempre digo, Yael, y lo digo aquí públicamente, que piensen bien si me invitan, porque si me invitan, voy a decir que sí. Para mí es un orgullo pertenecer a esta casa de estudios, ser parte de esta comunidad maravillosa y decir con una gran satisfacción, Goya, y gritar que los Pumas estamos presentes en el problema, haciéndole frente y contribuyendo con nuestro país. Esa es la tarea de los universitarios. Siempre lo dije como rector. Es muy difícil entrar a la universidad. Es imposible separarse de ella. Muchísimas gracias, doctor. Le tomamos la palabra y nos vemos muy pronto por aquí. Ahora nos vamos a ver con unos especialistas de la Facultad de Ciencias de qué se trata esto del biosensor COVID-19. Amigos de TV UNAM, estamos con el doctor Matthew Hottefield y la doctora Tatiana Fiordelicio. Ellos son del Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia de la Facultad de Ciencias de la UNAM para platicar sobre el biosensor. Y vamos directo a la información. Doctora Tatiana, ¿qué es un biosensor y cómo funciona para la detección de coronavirus? Bueno, un biosensor es un dispositivo que va a detectar una gran variedad de moléculas. Nosotros llevamos 4 años trabajando en estos biosensores para muchas moléculas, hormonas, insulina, anticuerpos y RNA. Dado que funcionaba bien para el RNA, decidimos lanzarnos a usarlo para la detección del virus, de este virus, pero en realidad sirve para una gran variedad de virus. ¿Cómo funciona? Pues básicamente lo que hacemos es una prueba de reconocimiento del material genético del virus, que es como su carta de presentación, es su tarjeta de identidad. Y entonces lo que nosotros ponemos son unas ondas que se pegan a este material genético y que nos indican la presencia del virus o, bueno, la ausencia del virus. Al pegarse estas ondas, después lo que vamos a hacer es que con unas bits magnéticas recuperamos toda la sonda fluorescente que no se unió al genoma viral y por tanto medimos la fluorescencia. Esto nos da una idea de si hay mucho, poquito o nada de virus en la muestra de un paciente. ¿Cuáles son las ventajas de usar este biosensor? Bueno, básicamente el biosensor, como detecta el material genético, es muy específico, así como lo es la prueba de PCR. Sin embargo, no es tan sensible porque el PCR, pues es el estándar de oro, es muy sensible. Las ventajas que tiene es que la muestra se toma y se pone en una solución que inactiva el virus directamente. Esto es una gran ventaja porque nos permite manejar las muestras con mayor facilidad y pues enviarlas desde lugares remotos donde pudiesen ser tomadas. La segunda ventaja es que como no usamos ningún equipo pues tan sofisticado como un termociclador, que es lo que se usa para los PCRs, ni insumos que se están consumiendo a gran escala planetaria ahora para hacer PCRs, pues no tenemos estos cuellos de botella y en realidad pues es de fácil uso, es barato, el manejo es muy sencillo y podría ser implementado pues en cualquier hospital o clínica de México o a nivel mundial. Doctor Matthew, ¿el biosensor requiere de materia prima de importación para su fabricación? Bueno, sí, los insumos que se requieren para poder utilizarlo son insumos químicos que son fáciles de encontrar en el país. La mayoría se importa, pero se podrían producir aquí. La idea sería justamente que al inicio nuestro laboratorio construya las bases para que se pueda utilizar en cualquier hospital, en cualquiera de las clínicas de salud que lo necesitaran. Nuestra idea desde el inicio fue simplificar lo más que se pudiera para no necesitar ninguna capacidad técnica muy alta, muy elevada, y tampoco que sea peligrosa para el usuario final, entonces, ni para el paciente, por supuesto. Entonces, usamos el mismo tipo de muestras que se toman en hospitales ahora, unos tubitos de plástico, los insumos químicos que básicamente se usan en este tipo de pruebas,
y pensamos que en el futuro próximo se podrían producir la mayoría de esos compuestos aquí en el país. ¿Y qué haría falta para su producción masiva para que pueda tener un alcance nacional en medio de esta pandemia? Bueno, justamente hemos utilizado herramientas que son fáciles de conseguir, como dijo Tatiana antes, que no vamos a meterle el pie al hospital que necesita sus kits de RT-PCR. Entonces, nuestra idea es usar placas, básicamente, de que se llaman de ELISA, que se utilizan en otro tipo de detección en general, para otros virus también. Eso, al parecer, todavía hay bastante en el país, y lo que se necesitaría sería ver dónde implementar este tipo de detección ahora mismo y empezar a desplegar nuestro sistema de medición. En el futuro nos gustaría hacerlo a nivel de chip, y eso pues ya requerirá de un poco más de investigación y otro tipo de insumos para que sea disponible en todo el país hasta a nivel de las farmacias. Pues bueno, hemos llegado al final de este programa. Espero que lo hayan disfrutado y que nos veamos mañana.